No abriguéis ningún temor. En nuestras filas no hallaréis militares que os encadenen a las disciplinas cuarteleras, ni curas que exploten vuestros sentimientos con fábulas de tipo comercial, ni capitalistas que mantengan queridas a costa de vuestro sudor, ni monarcas, ni aristócratas que ejerzan sobre vosotros el derecho de pernada. Solo hallaréis hermanos, y como a tales os acogeremos. Venid sin tardanza, sin vacilaciones, y entre todos crearemos una nueva sociedad en cuyo seno hallaremos el amor, la paz y la cordialidad que siempre nos fueron negadas. Español, y en particular el afro-aragonés, con el caciquismo que había habido siempre, pues llegabas al momento que hasta casi había familias que hubieran podido mantener los hijos en casa, pero casi era como una obligación y unas costumbres de aquellas épocas pasadas que se conservaba ese. Entonces decían, oye, pues tú que tienes tantos hijos, ¿no me podías dejar uno que yo lo emplearía para cuidar cerdos o para cuidar corderos y cosas de estas? Entonces los padres, que se veían un poquitín apurados, porque la agricultura, aquí por ejemplo la agricultura aquí era bastante repartida la miseria. Las mujeres parían permanentemente. Entre abortos, pasaban toda su vida en gestación, como quien dice. La cultura de entonces. Entonces las familias tenían 6, 7, 8 y 9 hijos. En la casa donde había tantos hijos, pues miraban por todos los medios a ver dónde podían colocar uno de esos hijos a trabajar.
iban a la casa de este pudiente o del otro y los ofrecían de pinches, que se decía, para hacer mandaos, para los mozos de las mulas les decían, ahora ves a hacer esto, ves a hacer al otro, se los llevaban al monte. Los rebaños de ganado no tenían perro y ellos hacían de perro, sacando las ovejas, corriendo todo el día detrás de las ovejas. Y luego estos niños sin protección de ninguna clase pues sufrían todas las vejaciones del mundo. De sol a sol, o sea, durante el verano 12 y hasta 15 horas de trabajo, viajes incluidos, por supuesto. Muchas veces los terrenos de los pobres eran los más lejos, que tuvieron que salir a las 5 y media, todos los días, ¿no? Volviendo a comer la sopa de la tarde, de la noche, a las 8. Este es un día tremendo, ¿no? Este es un día tremendo. Y tan pronto se hacía el febrero, salen unas hierbas que se llaman fenojos y latacines y chocainas y todo ese tinglado de hierbas que conocíamos. Y mi madre, la pobre mi madre, iba con un jarique por los campos y por los barguines, haciendo esa hierba, un salpao grande, un capazo, y los cocía. Y con aquello comíamos los 8 hermanos, con hierbas que recogíamos. Los tiempos, por ejemplo, que ibas a trabajar, iban los jornaleros a trabajar, cuando yo ganaba 25 duros al año, que me daban 25 duros al año, ¿qué puede decir más de miseria de esa? Más que esa miseria en aquella época, ¿eh? Y que, por ejemplo, aquellos jornaleros que iban a trabajar por 2 pesetas, 2 pesetas y un plato de sopa a la mañana, a las 6 de la mañana, no a las 8 ni a las 9, a las 6 de la mañana, para estar dispuestos a trabajar cuando el sol se levantaba. Cuando el sol empezaba a apuntar, estaban los jornaleros a pie de obra. A punta sol teníamos que estar allí, que entonces se plantaba, se echaban los planzones al suelo por la huebra, descalcetes, que me chorraban los pies de sangre. En definitiva, el campo español se mantuvo en una dinámica parecida a la de 20 o 30 años antes de la llegada de la República. Se supone que la situación del campo de antes, del tiempo de Berenguer y de sobre todo, ¿no? Pues era de opresión, como es natural, y la rebeldía constante. Porque los de las derechas, claro, los ricos se defendían, no querían que los pobres les pudieran, ¿verdad? Querían que estuvieran así como siempre siervos, esclavos, desgraciados. Y había 6 o 7 casas, que son las ricas, las que tienen que llevar la administración de Albalate, que había que enseñarlos a sumar y a restar y a multiplicar. Pero a los demás, con que supiéramos el rosario y el Padre Nuestro, ya era bastante. Pues pobre gente, era muy inculta, no podía ser de otra manera. Si de pequeños nos metían a cuidar cabras y a ganarse la judía de alguna manera, pobre gente, no podían saber. Había mucha gente inteligente, pero por naturaleza, inteligente, sin preparación ninguna, claro. Hay que criar burros para ir a caballo, si no se cría burros no se va a caballo. Y nosotros estamos considerados eso, que teníamos que ser burros. Un hombre que ha adquirido poderes explotando a la gente, tiene, por ejemplo,
que ser el dueño absoluto de todo, de tierras, de todo, y ya está, guardar el deber, por ejemplo, de explotarte, disminuir a la gente como yo he estado disminuido de tal forma que no tenía derecho, porque apenas quería hablar de cualquier cosa, que a mí me venía un poco eso, ¿y por qué? Cállate que no sabes lo que dices. La influencia de la Iglesia en los pueblos fue la influencia de una institución con 500 años de historia, 500 años de estar al top nivel en el gobierno y el control de la nación. Y entonces, en todos los pueblos, el cura llevaba mucha influencia. Estaba siempre con las personas que, de una cierta manera, arreglaron las cosas del pueblo. Jugaban a las cartas con el teniente de la Guardia Civil, o el sargento, o el cabo, lo que sea, ¿no? El que estaba en control de la seguridad en el pueblo. Con el alcalde, con el notario, con el boticario, con el farmacéutico, las personas, en comillas, ¿no?, que llevaban los asuntos del pueblo. El cura estaba más bien en los asuntos espirituales, ¿no? Y es allí donde el progreso social tenía que hacer su semilla, ¿no?, desarrollarse. Y entonces el cura estaba en el otro lado, siempre, claro. Y cuando éramos zagales nosotros, corrían a besarle la mano al cura, todos. Yo me cago en Dios, lo veía y me escapaba bien lejos por no tropezarme con él. Y un día me enganchó uno que era don Tiñena, que le decían don Manuel, y tenía que comulgar aquel año, ya tenía mis 9 años. Me arreó unos cañazos, y dice, ¿qué quiere decir bolchevique? Y un amigo que también lo fue a acompañar, que murió en Francia y fue al entierro yo, dice, si no lo sabe decir este, lo sé decir yo. Dice, ¿qué es lo que quiere decir bolchevique? Dice que hay que matar a todos los curas y frailes. Nos puso aquel palo. Y de esa hecha no lo pude ver más. Nos harta cañazos el cara perro aquel. No erraban aquellos que, desde posturas críticas con la Iglesia Católica, desde posturas anticlericales, no erraban del todo cuando representaban, imaginaban, veían a la Iglesia en general, a los párrocos de cada lugar en particular, como uno de los pilares del viejo orden social, del viejo orden que de alguna manera estaba impidiendo, bloqueando un mayor desarrollo social, o al menos un desarrollo más armónico. Por decirlo de otro modo, no se equivocaban del todo cuando consideraban que la Iglesia era uno de los principales obstáculos para el progreso social. En la escuela de Angüesa había 2 ventanas que daban a la plaza, y al fondo había colgados cuadros de iglesia, como los apóstoles, la cena, y luego la Virgen y el Niño, y varios cuadros. Y también había un cuadro que guardo en recuerdo, que era la tierra, y en el cielo estaban los ángeles, y abajo estaba el infierno con las personas que eran malas. Y cuando vino la República, vinieron unos hombres y cogieron esos cuadros de iglesia, cogieron los cuadros y los quemaron en la plaza. Cuando fui a casa, los lloros que tuve no me podía consolar. Para mí todos esos hombres iban al infierno. Es verdad, aquello me hizo daño. Y fue uno de mis hermanos que me consoló y me dijo, mira, ¿qué religión es la mejor? Hay los católicos, hay los musulmanes, hay los judíos, hay los protestantes. Todos se creen buenos, todos son generosos, todos aman a Dios. Pues si hay un Dios, ¿por qué tantas religiones? Mira, la mejor religión es que no hacer mal a nadie, así no te tendrás que confesar. Consulta tu conciencia, pero no llores porque quemar cuadros no significa nada. Son cuadros, es cartón. Es la conciencia de cada cual, ¿comprendes? Pues yo era una chiquilla, pues no lo he olvidado. Sentí la bofetada
en un lado y luego sentí que me caía y otra bofetada por el otro lado para enderezarme. Aquí. Y es entonces que sale la señora, que lo ve porque como estaban trabajando y siempre tenía la ventana abierta, así abierta, ¿sabes? Ve el caso y sale. Y es entonces que le dice al cura, le dice: Mosén Antonio, por Dios que es un niño. Yo casi no oí nada más. Te quedas un poco medio atolondrinado, ¿sabes? Me lavó la cara. Eso sería el 13 de abril sobre las 5 de la tarde. Sí, sobre las 5 y media, cuando se cierra la escuela. Y era un lunes, sé que era un lunes, porque al día siguiente se celebraba el 14 de abril. Y el domingo había habido elecciones municipales. Es ahí donde cae la monarquía, en estas elecciones. La única vez que he visto el pueblo de verdad echado a la calle. Pero todos, diríamos que a lo mejor hay familias de ricos que no contribuyeron, pero todo el pueblo entero, por las calles. Fue fantástico. Cuando lo recuerdo me emociona, porque es algo que te levanta el ánimo, ¿no? La gente, y nunca muera ni nada, siempre vivas. Eso es lo que más me llama la atención. Una fiesta de verdad popular y alegre. Mi padre, que se sentía republicano, pues pasó toda la noche comiendo jamón, iban dando las campanas y bebiendo algún trago de vino. Cuando llegó por la mañana a casa, me parece que tenía más sueño que ganas de trabajar. Eso es mi padre. La República introdujo una serie de expectativas que venían o provenían de la necesidad de ruptura de conservadurismo o de las estructuras más o menos anquilosadas anteriores. Hubo, por supuesto, mucha alegría, pero sobre todo en las ciudades, ¿no? Las capitales de provincia. En el campo las cosas cambiaron mucho más en 36. Yo, cuando viene la República, no tengo ningún cambio. Viene la República, me voy de criado en el año 1933, y ya llevábamos 2 años de República, Voy de criado y a mí no me ha cambiado la situación en absoluto. Pensemos que la República, desde ese punto de vista, tuvo muy mala suerte. Llegó en uno de los peores momentos en los que podía haber llegado. En el año 31, cuando empiezan a plasmarse, cuando empiezan a extenderse a España, cuando empiezan a llegar a España las circunstancias, los efectos de la gran crisis económica que se origina en 1929 en Estados Unidos, y pensamos también que está llegando a principios de los años 30, cuando hay un declive, un descrédito progresivo de los sistemas políticos democráticos en toda Europa y un ascenso de fórmulas autoritarias, autocráticas, pues, cuyo principal exponente va a ser la llegada de Hitler al poder en 1933. Desde ese punto de vista, para afrontar una serie de reformas, todo régimen, en este caso la República, necesitaba una serie de recursos económicos que la crisis le imposibilita, y también un cierto grado de compromiso con esas reformas y de consenso con el régimen naciente, para el que tampoco el caldo de cultivo de los años 30, de principios de los años 30, era el mejor. Toda la reforma agraria que han prometido
en los primeros 2 años no se han hecho muy bien. Lo que pasa entonces, la mayoría de la gente participó en la CNT o por lo menos simpatizaron. Porque no sabía la dificultad, que había el paro y que muchos se tenían que ir afuera. Y las tierras no es que estaban demasiado trabajadas, pero los obreros, los patronos no daban trabajo y no había trabajo para los hijos del pueblo. Fabián Bisbe, los Arnales, muchos se iban hacia Barcelona. Y dijo, pero si cada pueblo tiene lo suficiente para dar de comer a sus hijos, habría que unirse y pedir las 8 horas para que repartición del trabajo. Y como sueldo, no ir más a comer a casa de los patronos y un sueldo, una paga de 1 peseta a la hora, 8 pesetas por día. Formaron el sindicato y presentaron en la alcaldía una reivindicación social de manera pacífica para hablar con los patronos, pero los patronos no aceptaron esa proposición. Era imposible, las 8 horas, era imposible dar 8 pesetas por día. Y entonces el sindicato, eso lo recuerdo, declaró la huelga general. Ese hombre que yo exploté toda la vida y que seguiré explotando a sus hijos y que serán mis servidores, especialmente para aquello se terminó. A partir de la huelga se repartió el trabajo. Tenían que ir estos señores a buscar los jornaleros cada noche, iban al ayuntamiento, que es donde se reunía la junta paritaria, y decían, bueno, yo tendría falta, por ejemplo, 2, 3 jornaleros, a turno. ¿A quién le toca? ¿A quién está sin trabajo? Fulano de tal. Es que yo quisiera... No, usted tendrá el jornalero que le pertenezca a ir a trabajar. Eso era muy complicado. Así que se distribuyó. Se quitó eso de esas jerarquías, esas cuestiones antiguas, se desapareció con la huelga. Y esa palabra de explotar no me gusta nada. Se distribuyó las horas de trabajo. Era un sistema igualitario y era aplicado el control obrero. Y cuando vino la República, hubo la separación de la Iglesia del Estado. Y la maestra que pusieron suprimió los rezos, los cantos de iglesia. Y nos dijo que la tierra no era llana, que la tierra era redonda. Eso me sublevó. Ah, no. La maestra doña Isabel nos había dicho que la tierra era llana y que de abajo estaba el infierno. No, la tierra es redonda. Y entonces después hubo un globo donde nos enseñaron los 5 continentes, etc. Y todo eso, ¿por qué nos mintieron? ¿La tierra redonda o es llana? ¿Por qué el horizonte? Todo siendo chiquilla, me marcó entre la educación de antes y la educación después. Renovar la pedagogía, porque la pedagogía era una de las grandes aficiones que hubo en la CNT. Educar.
¿Y educar cómo? Educar pues libremente, sembrando libertad. Sí es verdad que la República hizo mucho énfasis en algunos derechos sociales, por ejemplo el de la enseñanza, el de intentar llegar a una alfabetización lo más general posible. Y con la construcción de muchas nuevas escuelas, pues se necesitaban muchos jóvenes para llenar los puestos, y entonces se ve una nueva generación de profesores con mucha ilusión, y como he dicho, libertario, socialista, pero ilusión para cambiar las cosas, simplemente, ¿no? El segundo año de estar en Barcelona ya se montó la escuela esa. Era una escuela muy sencilla, porque era para hijos de gente de la CNT normalmente, ya, gente obrera. Y la local era sencillito, nada de particular. Pero en fin, había tres clases, una de mayores, otra de medianos, y luego los parvulinos que estaban fuera en el patio como en el garaje, una puerta de cristales y eso. Bueno, y ahí empecé yo a enseñar también a los críos pequeños. ¿Tú estabas con los pequeños? Yo estaba con los pequeños, sí. En Sants, Barcelona, esta escuela tenía por objeto principal educar, no enseñar, educar. Por lo tanto, quiere decirse que la enseñanza ha de estar motivada por las necesidades tanto materiales como espirituales del individuo, ¿no? Y todo se hacía así muy a lo vivo y muy a lo natural, y muy a la vida, como es la vida, ¿no? Exacto. Eso sí, y la escuela marchaba muy bien, y mucho orden, los chicos estaban muy contentos y hacían ellos sus cosas, sus ratos de la imprenta, ellos los colocaban todo, eso les gustaba también mucho, hacer cosas. Y luego cuando salía la revista mensual, pues con sus escritos, con sus reacciones, cuando a mí les gustaba mucho, ¿no? se sentían satisfechos de lo que hacían. Claro. Queríamos aprender todos, y el querer aprender es bueno, el querer aprender es muy bueno, sí, señor. El no querer aprender es malo. Hay que combinar la información lectiva, diríamos, ¿no?, de lección, con la experiencia social que puede un individuo captar de la realidad. Esto es lo que hay que ir combinando siempre. Lo bueno que teníamos, o malo, no sé, que éramos libres. Allí no dependíamos del Estado. Tenemos una escuela particular. Y lo hacíamos como queríamos. Y eso digo que me hubiese gustado, que hubiese dado más. De momento parecía que los chicos iban muy bien. Aprendían mucho, aprendían a descubrir y a pensar y a razonar sobre todo, que es lo importante. Todos estábamos preocupados por saber, y el que más sabía, más exponía, para que aprendiéramos. Que de eso se trata, ¿no? La revolución no es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando serlo primero tú. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo que yo soy libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? Son los demás los que tienen que estar libres también. La República hubiese aguantado, la escuela hubiese subido y hubiese ido, había unos maestros magníficos, la gente hubiese sabido mucho mejor de lo que subió. Ya lo creo, va a comparar. Una pena, fue una pena eso. Mira, yo tengo mucha pena de que ahogaran a la República de esa manera, porque tenía eso bueno, que es lo principal. Caramba. Sí.
se produce más que más a partir del 16 de febrero del 36. Allí es cuando realmente se llega a ver algo de las leyes republicanas, porque en esas elecciones gana la izquierda. Un cañonazo que despertó el mundo, cuando dijeron ¡viva la República de Trabajadores! La que queríamos con hazaña era de trabajadores. Una vez vino un pariente y era mayordomo de una grande propiedad en Cinco Villas, cerca de Zaragoza. Y el patrono era ingeniero agrónomo. Y en aquella época tenían cosechadoras, tractores, en fin, maquinaria moderna. Y mi hermano estaba muy ávido de la modernidad y dijo, mire, pues a mí me gustaría trabajar allí en esa modernidad. Pero cuando mi hermano volvió, era muy transformado. Hablaba de una manera que mi madre le dijo, oye, ¿dónde has estado? ¿Con quién has vivido? ¿Nunca has hablado así? Y dijo que se había encontrado allí con unos hombres que habían hecho la cárcel, que eran presos políticos y que eran hombres muy inteligentes y muy instruidos. Dice, y el día que había tormenta, sacaban libros, leían y luego nos explicaban sobre el tema de esos libros. Dice, y comprendo que somos un poco burros, que no pensamos nada más que en trabajar y en comer. Es por eso que he cambiado, porque me he hecho con intelectuales. Hay un despertar, pero grande, porque en Angüés, por ejemplo, estaba el sindicato de la CNT, pero también había el Ateneo Cultural Libertario, que a las noches los jóvenes, en vez de irse a bailes y a borracheras y cosas de estas, pues se iban al Ateneo Cultural y había una formación. Eso es un despertar grandioso. Ya se hablaba mucho del trabajo, se hablaba mucho de la emancipación y se hablaba mucho del amor libre. El amor libre, tal como se explicaba allí en la novela, y la gente cuando hablábamos con ellos, era cada individuo, hombre y mujer, podía desear casarse o no casarse con quien le gustaba o no le gustaba. Quiero decir, el amor libre estaba encaminado sobre todo por ese camino. Había pocas uniones de amor libre, pero se hablaba mucho ya entonces, muchísimo. Se hablaba sobre todo un problema dentro, que era una divisa de la CNT y de la FAI, la huelga de los vientres. Estábamos todos en contra de la procreación. Nosotros éramos 7 u 8 hermanos y no queríamos ser tantos. Con 1 o 2 había bastante. ¿Y cómo? Como no, entonces no había condones, no había de esas pastillas ni todo ese tinglado. Pues bueno, amaneció un reloj que estaba fabricado por los japoneses en la revista. Y decía, tenía la aguja que estaba cuando estaba en periodo la mujer, y 4 números más aquí eran eran fértil, y 7 para aquí eran dudosas, y para aquí eran estériles. Y todo ese tinglao lo pusieron en práctica y evitaron a que hubiera tantos hijos. Todos queríamos tener 1 o 2, pero nada más. No 8 ni 7, como antes tenían. Pero todo eso porque lo habíamos estudiado y lo habíamos mandado a buscar en esas revistas. Lo cual que esa revista de estudios de Valencia, el que la llevara también lo ahorcaron, aquel pobre hombre. Los fascistas lo ahorcaron. Porque a trancas y a barrancas la República hubiese favorecido siempre a la escuela y a la enseñanza, claro. Y había unos maestros que por eso mataron a miles y miles de maestros, fíjate, los fusilaron, sin más. Todas las misiones pedagógicas, todo aquel movimiento. Durante la República había un movimiento estupendo. Sí. Yo me acuerdo de aquellos 2 años de Barcelona como de algo magnífico. Barcelona era una ciudad, vamos, admirable.
la propaganda que hicieron el fascismo, los pasquines que tiraron por las calles adelante dijeron: si no triunfamos en las urnas, en la calle nos veremos. Por eso que el 18 se tiran a la calle y que el 19 es nuestra parte que se tira a la calle para parar ese golpe. Vino la aviación fascista, que eran 9 pavas, de una bomba, después cayó ahí, que se mató en el adelante, que mató a un chico. Y las otras ya cayeron por ahí, las que cayeron en medio del pueblo. O sea que en media docena de bombas, pues mataron a 8 aquí en este pueblo. Y los mismos aviones que bombardearon aquí, fueron a terminar de bombardear a Barbastro. El 19 de julio por la noche, a la misma hora que escuchábamos la radio que estaban luchando en Barcelona, se estaba luchando en Angüés. Aquellos guardias de asalto intentan ocupar Angüés. Pues la barricada estaba allá, donde están aquellas paredes que pasa la acequia que ahora está cubierta, y allí se cortó 3 o 4 árboles y unos sacos terreros. Se hizo una barricada porque se esperaba que los fascistas vinieran por aquí. Pero cuando vi aquello me puse a temblar porque había lo menos 20 guardias civiles y había lo menos 30 hombres detenidos, pero entre esos 30 había 5 amarrados. Y si aquella noche no había ni un perro en la calle, porque los perros y los gatos se esconden cuando hay miedo, en cambio dejaron a aquellos 5 chicos amarrados delante de las ametralladoras infernales, a pecho descubierto. Y estaba yo contando a mis padres lo que venía de ver, cuando mi padre también contaba la detención que venía de tener. Y yo estaba allí porque él no estaba en la lista. Cuando la gente del pueblo, Simón, Casimira, hay que marchar, hay que marchar. Y es el día que nos marchemos a las casetas del monte. Porque todo el pueblo tuvo miedo. No se cenó aquella noche y se durmió muy poco. Y el día que se pasó en las casetas de monte, en julio, con la calor que hacía, pues tampoco se comió ni se durmió, y desespero. Y cuando entremos al pueblo, pues que se han llevado a mi padre, que se ha llevado a mi marido, que a mí se me ha llevado un hijo, que a mí se me han llevado 2. Fue momentos duros. Es por eso que cuando esos muchachos tomaron la iniciativa de la colectividad, no hubo ni protestas ni aplausos, se aceptó y así fue la colectividad de Angüés. Y ya una vez que se libera Angüés, el 25, de seguida, aquí la gente venía aquí para ir al frente de Angüés, que recibía toda la gente que se alistaba para ir al frente. Pero nosotros no pensábamos en eso, pensábamos en que se nos estaba yendo la cosecha, que estaban por el campo, y que había que hacer harina, y que había que distribuir pan, y todo esto, y que había que recoger las mieses que estaban todas por el campo. Y entonces aquí se organiza de seguida una asamblea en la plaza. Aquí es donde se trató de recoger las cosechas comúnmente, aquí, antes de hacer una asamblea extraordinaria, para decir vamos a trabajar comúnmente en comunidad para recoger las cosechas, que es lo primero que tenemos que hacer. Y es entonces que se organiza lo que más tarde fue la colectividad. Al llegar allí, todo abandonado, dijeron, no hay más remedio que ir adelante, tenemos que comer, vamos a recoger. Y es entonces que yo vi por primera vez un ambiente un poco especial. Nadie se esperaba eso, aun yo me pregunto cómo esos chicos tuvieron esa iniciativa. Porque el problema, los patrones se fueron, había 100 de hectáreas de tierra con las garbas, no se deben abandonar, ni se debían recoger en beneficio propio, no hubiera sido normal. Lo más lógico era trabajar entre todos, porque de otro lado había familias desamparadas. Había una familia que la madre estaba un poco enfermiza y el padre ciego. Había un muchacho que era poco más de mi edad
y había la hija que se llamaba Josefina que cuidaba. ¿De qué iban a comer esos 4 personas si no tenían nada? En la casa del alcalde se llevaron al alcalde y el otro hijo tampoco estaba, también los fusilaron. ¿De qué iban a comer esos ancianos? Tenían una pequeña propiedad, pero ¿qué si se llevan a los hijos? Y hubo muchas casas así. Yo creo que fue bien. Toda la familia tenía la misma cantidad de cosas. Y luego, claro, había más para mandar al frente. Este pueblo, como era de tendencia comunista, pues se formó a estilo en la Unión Soviética. Porque en la Unión Soviética cobraban las colectividades que decían que no, eso con arreglo a las necesidades de la casa. Y aquí se quiso, como era, claro, de tendencia comunista, pues se quiso hacer lo mismo por las necesidades que había en la casa, cabeza de familia 5 pesetas y después todos los habitantes a las 50. Se puede pensar que fue todo un movimiento espontáneo que surgió por la necesidad que hubo de dar salida en los pueblos al tema de abastos, de recolección de cosechas y de subsistir. En un momento de colapso de los centros de poder, las 3 capitales de provincia habían quedado de manos de los sublevados y hubo algo de eso, pero hubo más que eso. Quizá podríamos definir el proceso colectivista, al menos en sus orígenes, como algo llevado a cabo fundamentalmente. Luego hay excepciones locales, Angüés es una de ellas, por ejemplo, pero como un proceso llevado a cabo, por un lado, los que vienen desde fuera y por otro lado, los de dentro. Por eso se puede decir que no es un fenómeno meramente espontáneo, porque no surge solo de poblaciones locales, aunque en algunas localidades como Angüés, fundamentalmente sí, pero incluso ahí hace falta entender o ubicarnos en el contexto preciso de aquellas primeras semanas del conflicto, que entonces todavía no es una guerra, todavía no podemos hablar propiamente de una guerra civil, pero en el preciso contexto de aquellas semanas en las que hay una desarticulación de los instrumentos del Estado. Se sabe que, aunque no hayan llegado todavía, las milicias procedentes de Cataluña y de Levante están avanzando y ya han tomado parte del Aragón Oriental, y es en esa situación de más o menos vacío, mayor o menor vacío de poder, percepción clara de que hay una desarticulación de los principales mecanismos del Estado, es en ese contexto en el que se hace posible pues llevar a la práctica el experimento colectivista. A partir de ese momento se hizo la abolición del dinero, que es la base principal, Aquí no circula más el dinero. Se organizó de forma que no fuera el dinero que nos organiza, sino que fuéramos nosotros los que organizamos la vida. Así que ni pobres ni ricos, allí se acabó todo. En la colectividad no existía el dinero, todavía por lo menos, pues teníamos bien que vivir del comercio. El comercio nos hacía un comercio, el trabajar para ganar dinero. Se hacía un comercio lo que era equitable para poder vivir bien. Sin moneda se puede vivir muy bien, porque se ha comprobado, y lo hemos comprobado, hemos vivido 13 meses y hemos vivido 13.000 años sin moneda, al intercambio, porque el que sabe inventar un avión necesita comer patatas también, y el que sabe criar patatas tiene tanto valor como el que sabe hacer un avión. Queda abolido el dinero internamente, el dinero, porque sí. Externamente se sigue funcionando con él. Sí. Queda abolida con los vales. El dinero, el trabajo asalariado.
y por ende queda abolida propiedad privada. O sea, tienes el usufructo sí que tienes derecho, como familia, como ente familiar, tienes derecho a usufructar tu propiedad, pero la propiedad privada, el dueño de la harinera ya no fue el dueño de la harinera o la viuda, no. fue la colectividad. El dueño de las fincas de los caciques no fue... No estaba. En ese modo sí que es una transformación muy radical y completa. Yo anarquista no soy, porque es una utopía imposible, irrealizable hoy por hoy. Tal como estamos la gente, sin gobierno, sin autoridades, pues y con cárceles y con policías, estamos siempre llenos de barbaridades, pues ¿qué pasaría si no? No, yo no estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí que se podría probar, si la gente no fuese tan egoísta, sería de las colectividades, eso es muy bonito. Todo de todo, no es más bonito, que no que sea todo de media docena, no es más nada. Pues todo de todo, señor, eso es muy justo y muy humano y muy majo. Pero que había que ser honrado, todo el mundo. Pero había una solidaridad, es increíble, porque todo el mundo sabía que, mira, somos diferentes, pero queremos el mismo. Entonces, la gente juntos, empezaron también a tener más intercambios con otros pueblos y con Barcelona, que hasta Barcelona. Y hay mucha fruta aquí, pero de fruta solo no se puede vivir. O no querían vivir. España era un pueblo que salía a trabajar de estos pueblos en cantidad a la vendimia a Francia. Y surgieron unos contactos, unas relaciones, que a ellos les abrían los ojos en muchas cosas del pensar sobre lo social. Aparte que teníamos la afluencia de nuestro Joaquín Costa, algunos otros, pero Joaquín Costa, un pionero muy importante, porque en lo social él defendía el progreso basándonos en regar los campos, porque si no se pueden regar, no pueden cultivar. Y ese hombre hizo una labor extraordinaria. Costa era un positivista, como todos los positivistas, no le interesaba discutir sobre cosas gaseosas o cosas solamente de ideas, le interesaba discutir sobre hechos. Intentó recoger el máximo número de datos sobre existencia de prácticas colectivas, de instituciones que se regían por criterios colectivos, de gestión comunal o colectiva de los intereses de los pueblos, etc. Y todo eso fue recogido en esos libros que leyeron y releyeron. Eso pocas veces lo hemos dicho los historiadores, pero lo leyeron y lo releyeron no los campesinos que no sabían leer, sino los maestros de escuela, que efectivamente sí consiguieron, a través de las escuelicas de los pueblos, consiguieron ir trasladando muchos de estos mensajes hacia las poblaciones de zagales de los pueblos aragoneses. Los jóvenes sí tal vez habían discutido, ¿no?, en grupos, probablemente algunos libretos, ¿no?, librillos de Reclus, de Proudhon, de Kropotkin, sobre la organización agraria. Sí, tal vez, no lo sé. No tengo datos específicos, nadie me ha dicho esta fue la cosa. Claro, lo que se entendió hoy en día es que Federico Urrales, Isaac Puente, sus panfletos sobre organización agraria en el campo, sobre todo con el Congreso en Zaragoza y el dictamen sobre el comunismo libertario. Se supone que en los sindicatos en las semanas siguientes hubo
Estamos hablando ahora de la República abierta, o sea, la República democrática, se podría discutir en sus centros. En algunos sectores de las poblaciones locales de la sociedad rural aragonesa de esas zonas, de esas comarcas, pues hubo un cierto consenso ante la idea de poder ensayar una serie de experiencias de autogestión social y económica. Al fin y al cabo, había que hacer algo con la producción agraria. Esto es un proceso que surge de las confluencias desde abajo de las poblaciones. Y a veces confluencias, y esta es otra prueba de que la violencia o la coacción es completamente imposible, a veces surgidas de entendimientos entre grupos de UGT y grupos de CNT. ¿Con qué se come eso? Colectividades conjuntas, hay decenas. Podríamos citar muchos casos: Grañén, Albalate de Arzobispo, Caspe, cantidad. Los llanos más o menos están llenos, toda el área de los llanos de Huesca están llenos de colectividades conjuntas. Grañén, todo el área comarcal de Grañén, tenían colectividades orientadas y que descansaban en grupos de CNT y de UGT. La UGT se dividió durante la guerra. Y hay una parte, la parte entre comillas revolucionaria, que llevaba por Lago Caballero en un principio, que vio con buenos ojos, ¿no?, el movimiento colectivista. Entonces entraban sin problemas, ¿no?, en el movimiento y compartían casi todo el pensamiento de la gente, del movimiento libertario. Hay una serie de iniciales asambleas locales, multitudinarias, en las que se emplea, el pueblo emplea la democracia directa, participa a mano alzada, todo el mundo es libre de participar, de organizarse. Participan los líderes locales de los organismos sindicales, pero a su vez participan aquellos que habían podido escapar del cerco fascista, pues en la capital orcense, y así nos encontramos en las primeras fechas a gente como Ponzán, como Evaristo Viñuales, como Arnalda, organizando pues la colectividad de Angüés, que es la más próxima al frente de Huesca, una colectividad en la que llegaron a organizarse hasta 70 pueblos en su comarcal. Donde no solamente dieron entrada a los sectores colectivizados, sino incluso a los sectores individualistas, a los sectores que permanecieron al margen de las colectividades. Entre otras cosas porque pensaban que en un momento o en otro se incorporarían. Pues había quien decía que quería ser individualista y que podían vivir así. Se les dejó marchar y fueron renumerados por el tiempo que habían trabajado. No se les marchó con las manos en el bolsillo, se les dio herramientas de trabajo, pero se les impuso trabajar vuestras tierras. Pero no empleéis a nadie, aquí no será nadie explotado. Si dejáis las tierras yermas, la colectividad será con ellas. Yo estuve 30 años sin venir a Angüés, y encontré un amigo que me dijo eso, que era de derechas, tenía hasta un tío cura, pero que trabajaron todo el tiempo en la colectividad hasta el último día, como yo. Y me dijo: creo que el individualismo en un pueblo como Angüés, esto ojalá lo hubiera podido escribir en la época, el individualismo como se había producido en Angüés, si hubiera continuado la colectividad de Angüés unos años más, estábamos obligados de volver a pedir perdón a la colectividad y volver a trabajar con la colectividad, porque si no, en estas condiciones moríamos de hambre. Aún no habíamos hecho nada, nos habíamos muerto de hambre todos. Y todos juntos supimos hacer una obra que ahí está, no lo borrará ni el fascismo ni nadie. No lo podrá borrar. Es todo lo contrario del que se pensaba antes, por ejemplo, ¿no? El que más gane, que se aproveche. Entonces, viva el capitalismo, ¿no? El capitalismo es eso, es el negocio, es ganar lo más posible. Mientras que la colectividad, ¿no? La colectividad es vivir en paz, con armonía, pero rendimiento, con rendimiento colectivo. Por eso digo que una colectividad no hay que ser egoísta, ni la ambición de la propiedad.
más pronto tener sentimientos generosos para repartir la riqueza, no decir todo es mío al pensar al otro. Eso es lo que se pasó en Aranjuez. Yo tengo buen recuerdo de la colectividad. Pero todo esto funcionó ya perfectamente bien. Las mujeres iban a vendimiar, había los cubos que llamamos trujales, de donde se ponía el vino. El vino era colectivo, cada uno, pero se repartía a una cierta cantidad. Tal vez muchos hombres que les gustaba mucho la bota al cuello, y fueron los primeros que chillaron contra esto. Puñeta, estaban los burgueses y vivíamos el vino a voluntad y ahora casi no lo raciona. Pero todo esto tenemos que darnos cuenta que la emancipación del pueblo español era necesaria, y no es solamente la emancipación de hablar, sino las costumbres de comer. Aquella gente que muchas veces por la tarde llegaban a casa más pronto bebidos, que decían que necesitaban beber para poder trabajar, la cultura de nuestra organización requería enseñar a la gente a trabajar bien, pero a no beber tanto para no perder la razón. Había también la cooperativa para compartir cosas como la ropa, cosas que no se produce aquí, que vino de Barcelona, de otros sitios, y allí también se compartían. Y la gente no tenía toda la libertad de coger lo que querían porque no había bastante. Pero hay testimonios, opiniones de gente más bien de derechos que decían, es que se vive bastante bien, ¿no? La cosa marchaba bastante bien. Para mí, estas opiniones, gente que no fueran automáticamente dentro del movimiento, sobre todo al principio, valen el doble de los que estaban a favor desde el principio e intentaba hacerlo a todo costo, ¿no? Gente que estaban más bien derechos, individualistas, gente que habían sido formados en la escuela bien, pero que luego decía, bueno, no estaba tan... Es difícil hacer un balance objetivo de la experiencia colectivista. Se le pueden hacer críticas, por supuesto, se le podrían hacer. En muchos casos no fue enteramente un proceso libre, en el sentido de que estuvo en muchos casos, o en numerosos casos, determinado por las milicias que venían armadas desde Cataluña y desde el País Valenciano. Se podría decir que conllevó, por eso y por los equilibrios de poder locales de las primeras semanas y meses de la guerra, conllevó determinadas dosis de, no sé si imposición, pero de no entera libertad. Hay muchos testimonios de personas que después dijeron o escribieron o todavía cuentan hoy, aquellos que todavía están vivos, que estuvieron en la colectividad un poco por miedo, porque muchos entraban al principio, pero claro, no todos son críticas, el balance no creo que fuéramos justos con la realidad si hiciéramos un balance meramente negativo. No se dio tiempo a aquella experiencia colectivista, que es una experiencia casi inédita en la historia contemporánea, no solo española, sino europea. No se le dio tiempo suficiente para prosperar, para estabilizarse. Un año, apenas un año, no es tiempo suficiente, desde luego, para valorar cuáles habrían sido sus frutos. Por ejemplo, una de las críticas es el desahogo de algunas colectividades y la penuria o la precariedad de otras, que en cierta medida corrigieron o fueron corrigiendo a medida que fueron creando estructuras comarcales sólidas y consolidadas y solventes. Y en cierta medida fueron creando los almacenes comarcales que permitieron ir compensando las distintas adversidades económicas de unos y de otros, de algunas colectividades en favor de otras. Si Aranjuez tenía más trigo, pues les daba trigo por almendras. Si en otros tenían más fruta y tenían menos vino, se les enviaba vino por tener frutas.
y todo esto era un comercio de intercambio, dándole un valor, más pronto el valor de necesidad que el valor del capital. Casi siempre se centraron en la creación, por un lado, de excedentes para intercambio o de especializaciones agrícolas que no existían. No existían en muchas zonas de Aragón especializaciones agrícolas y que nacieron entonces. ¿Cómo se produjeron? A base de racionalizaciones del paisaje agrario. Es decir, la utilización de los terrenos mejores para cada especie y de las zonas mejor preparadas para la intensificación de los cultivos, sobre todo en regadío, también en secano, y crear excedentes con los cuales permitir intercambios y dotaciones más o menos desahogadas con las otras colectividades. También es la creación, la introducción por primera vez de la idea de combinación entre agricultura, ganadería y primera industria. Este es también un logro de las colectividades. No hay salario, no hay renta, no hay comercio, no hay autoridad, no hay norma que antes no sea acordada. No hay impuesto, no hay explotación, no hay cuota de arrendamiento, no hay alquiler. Las tierras de los burgueses fascistas y sus casas quedan en poder de la colectividad. Lo que falta en el pueblo para los de la agrupación cooperativista se obtiene por intercambio con otros pueblos. Es enteramente voluntario el ingreso en la colectividad, y los animadores de esta se remiten a las pruebas para convencer a los trabajadores individuales de que, incluso desde el punto de vista material inmediato, la colectividad laborante es más favorable que el trabajo individual, como es también más beneficioso para el individuo mismo aquella solidaridad de todos. Han comprendido los camaradas que la línea fronteriza entre ayer y hoy es la desaparición del jornal y el establecimiento de una convivencia nueva. Cuando uno de los propietarios que se llaman medianos acude al comité con la pretensión absurda de que éste le autorice para llevar jornaleros, tiene que convencerse de que el salario está desterrado en absoluto de las costumbres. Y se ven obligados los trabajadores a trabajar, estén o no en la colectividad, a trabajar para ellos y no rebasar el término humano. En esta colectividad que ha dado una cincuentena de bravos para el frente y asiste a este con sanos productos de la tierra, todo es espontáneo y progresivo. Nadie fuerza a nadie, todos ayudan al vecino y se ven ayudados por este. En un rincón se ve el tractor, símbolo de la nueva producción, en espera de ser utilizado con provecho. Está en primer plano una biblioteca. Las escuelas que nosotros deseamos libres y racionalistas, sin injerencias ni intromisiones, constituyen tal vez la primera de las preocupaciones de estos bravos labradores que aspiran modestamente a recibir lecciones teóricas sin saber que las están dando en el terreno incuestionable de los hechos. Los servicios de sanidad, los servicios de asistencia, los servicios de enseñanza. 3 servicios básicos de lo que luego, andando los años, sería el estado del bienestar.
3 escalones básicos del estado de bienestar que comenzaron a ser introducidos por primera vez en Aragón de una forma masiva al servicio de las poblaciones por las colectividades. Claro, es evidente de que los campesinos veían alguna ventaja, e incluso los pequeños propietarios que entraron en las colectividades y pusieron a su disposición las propiedades individuales, veían alguna ventaja y alguna contrapartida. ¿Y cuáles? Pues estas, las de tener un médico que le dispensaba, que le atendía, la de tener farmacia gratis, medicinas gratis, operaciones en centros quirúrgicos pagados por la colectividad, le permitía tener una escuelica y una serie de atenciones más o menos culturales. No permitir a las personas mayores de una determinada edad o chicos jóvenes, niños, niñas de menos también de una determinada edad que trabajaran, algo que era habitual en el campo en aquella época y lo siguió siendo durante la dictadura, es decir, que niños desde muy jóvenes abandonaran los estudios para que fueran al campo o que las personas mayores siguieran haciéndolo. Entonces hubo proyectos en algunas localidades, en algunas colectividades, en el sentido de atajar esas cuestiones. Otras como la coordinación en materia del abastecimiento, es decir, que aquellas familias, obviamente dentro de una colectividad, aquellas familias con menos recursos, tuvieran a su alcance medios para poder subsistir igual que cualquier otro miembro de la colectividad. Lo más urgente, claro, hubo que ocuparse de la gente mayor, hubo que ocuparse de la infancia, de manera que no hubiera ni huérfanos ni gente pobre. Tratábamos de que no hubiera ni pobres ni ricos, sino gente igual, ¿no? Había viudas con criaturas pequeñas, que cómo iban a hacer para comer. Sí, colectivamente podían salvarse la vida, pero individualmente tenían que seguir viviendo en la miseria y toda esta gente. Los ancianos, que no habían tenido un día de descanso en su vida. Cada uno hacía lo que quería a partir de 62 años. Y a partir de 60 a 62 no se les daba nada más que trabajo fácil a hacer. Ese era el médico que decía, no, este hombre está cansado, se tiene que descansar. Era el médico que tenía que... Y como la gente aquí no había nadie que estaba malo nunca, aquí estábamos todos buenos, en aquella época. No queríamos ni estar malos, porque estar malos en aquella época hubiera sido ser falso, ¿no? Representaba, incluso había gente que tenían un mal de muelas o lo que fuera, pequeñico, que hubieran podido quedarse en casa porque el médico hubiera dicho, quédate en casa hasta que te sepas el mal de muelas. Pues no, él le daba vergüenza de quedarse en casa porque si no era una falta que cometía, algo que cometía contra el trabajo colectivo, contra la necesidad del momento de guerra. Todo funciona así en estos pueblos. Era la primera vez en toda la vida que podemos estar juntos con los hombres, podemos tocarnos, podemos bañarnos, podemos trabajar juntos. Entonces, no, las mujeres en reuniones no tenían tanto la palabra, pero estaban presentes y querían decir sus cosas, tenían su propio trabajo, pero un movimiento aparte no había, no necesitaba, porque la emancipación entonces fue que vamos a ir juntos, porque antes no podíamos. El ejemplo más importante de solidaridad es el que demostraron las colectividades al acoger las poblaciones de refugiados. Las poblaciones que venían de frentes o de poblaciones que los fascistas habían tomado, que los ejércitos de Franco habían tomado, y que o bien que en un momento determinado se consideraban inseguras y se iban hacia retaguardia y eran acogidas por colectividades de estas áreas comarcales que les daban trabajo, vivienda y educación. Los tres pilares básicos en los cuales las colectividades eran fuertes y permitían más o menos un servicio de acogida. En realidad este modelo de acogida de refugiados yo pienso que es el primer gran modelo
de acogida de refugiados del siglo XX. Es la primera gran experiencia masiva de recogida de refugiados. No rechazaron, al contrario, aceptaron la responsabilidad y les proporcionaron elementos de subsistencia iguales. No hay derechos para unos y derechos para otros, hay derechos para todos y los derechos son iguales. Ahora, eso sí, las limitaciones también son iguales para todos. La divisa de la colectividad es cada uno lo que necesita y cada uno que haga lo que puede. Era la modernidad. La modernidad en los pueblos. De repente tenían atención sanitaria que nunca la habían tenido. O de repente tenían un maestro y una escuela. O tenían una pequeña biblioteca de la cual echar mano. O tenían una sala que reconvertían para usos periódicamente de cine y periódicamente de asambleas. Se barrió la iglesia, se limpió y se hizo una cinta de cine dentro de la iglesia, a la cual yo asistí y os diré qué cinta era. Era una cinta de estos dos artistas americanos, Lore y Hardy. Y yo me reí, me sonfrena, que a pesar me recuerdo todavía de la cinta que se hizo en esta iglesia. Se nos presenta, por ejemplo, una división, es decir, las tropas vienen por la parte de Velillas, como igual que si hubiera sido los franquistas que hubieran venido a invadir Angüés. En el mismo caso, llegan a Angüés y es entonces que estaban instalando las ametralladoras ahí, que era el día que asaltan la colectividad de Angüés. Ahí las ametralladoras más modernas que habíamos visto hasta esta época, en vez de llevarlas al frente, las estaban empleando para cosas de estas, para la represión. Es que vino una compañía de Lister para deshacer las colectividades. Y esto fue horrible porque pensaban que estaba para ayudar a la gente aquí. Pero lo que pasó es que ocuparon el ayuntamiento y ha detenido a la gente del ayuntamiento, la gente más o menos responsable de las colectividades, y allí, desde ahí había una represión que tengo muchos testigos que tenía que huirse otra vez a otros pueblos. Hubo casos de encarcelamiento perfectamente arbitrario de dirigentes de colectividades, incluso del movimiento cenetista aragonés. Algunos de sus principales dirigentes estuvieron varios días en una cárcel clandestina sin que tuvieran asistencia legal de ningún tipo ni conocimiento de por qué estaban allí detenidos, y vieron peligrar sus propias vidas. Y hay también casos indudables de muertes de algunos dirigentes de colectividades locales que fueron asesinados en ese proceso de desarticulación de las colectividades en agosto del 37. Vinieron de una manera agresiva, porque detuvieron al comité de la colectividad y propagaron contra la colectividad para hacer una llamada al individualismo. ¿Quién fue individualista? Los que tenían propiedad, pequeña propiedad, que no estaban dispuestos a que su riqueza, una pequeña propiedad es una riqueza, que esa riqueza fuera repartida entre los desheredados. Son militares, un ejército de la República, una república burguesa que se ataca contra, para mí es eso, no es otra cosa. Es un ejército de la república burguesa que se ataca a la clase laboriosa.
Pues pocas semanas después, algunas de esas colectividades vuelven a surgir, ya sin un Consejo de Aragón que las patrocina, que las protege, ya sin una federación de colectividades que cuente con tantos recursos como hasta agosto del año 37, pero aún así, en unas circunstancias pues mucho más adversas, sobrevivieron, con menos afiliados, con menos miembros, pero algunas de esas colectividades sobrevivieron y se mantuvieron hasta marzo del 38, cuando llegaron las tropas franquistas, rompieron el frente aragonés, y eso es una realidad que aunque sea menos importante en términos cuantitativos de lo que había sido hasta agosto del 37, pues es una realidad que no podemos menospreciar si queremos valorar en su justa medida aquel fenómeno de las colectividades en la zona republicana aragonesa. Y ese fue, en cierta medida, la prueba del 9, de que el colectivismo respondía a una necesidad sociológica dentro de las poblaciones, que había calado, que ofrecía alternativas y salida a un cierto número de intereses locales de las poblaciones. La reconstrucción del movimiento colectivista que seguía, el movimiento fue reconstruido, pero claro, no tenía la misma anchura, la misma profundidad, el mismo número de afiliados, ¿no? Este espíritu, digamos, egoísta, digamos, individualista, capitalista, lo que sea, en algunos había vuelto a la superficie y dominaba sus pensamientos. Ahora vosotros no tenéis, no tengo miedo de vosotros, entonces ahora voy por mi camino, voy a reconstruir mi parcela, añadir tal vez otro. Pero el destrozar las colectividades detuvieron a los responsables de la colectividad, pero los que no eran responsables, por lo que no tenían cargos en el momento, continuaron sin cargos en la colectividad adelante. Y esto que dice, de los que se marcharon individualmente, había individuales. Sí, porque de pronto el miedo y los hechos, todo el mundo entró en la colectividad, pero después nos dieron cuenta en la colectividad que había gente que no estaba de acuerdo, y se decidió que el que no estuviera de acuerdo podía apartarse, pero que no tenía derecho de emplear ningún trabajador. Podía trabajar las tierras de él, pero que no tenía que explotar a nadie. En realidad, este proyecto conspirativo fue puesto a disposición de Azaña, el presidente de la República, y lo sabemos por los diarios de Azaña, que comentan efectivamente estos pasos, digamos, de reestructuración en Aragón, y fue dejado en manos sobre todo del ministro de Marina y del Ejército, Indalecio Prieto, que a su vez transmitió órdenes a las jefaturas militares del Frente de Aragón, y que movilizó una división entera, la división Lister, la división 11, para intentar hacerse con el control de los centros políticos gubernativos de Aragón, por si acaso había resistencia. Lister, aquella experiencia Lister se dedicó a acabar con las colectividades. Dice que es comunista. El comunista habría de apoyarlo, ¿no? Porque si somos comunidad, pues no. Bueno. El Comité Nacional hacía caso omiso, no hacía nada porque también el Comité Nacional de la CNT ahora se había tomado decisiones que iban en contra de su propia lógica. Quería influenciar el gobierno, quería recuperar influencia, porque ya lo había perdido. Y entonces, claro, si había culpa en los niveles del gobierno, entre Prieto y sus amigos republicanos, y luego también culpa de la parte del instrumento, que era Lista, porque Lista no era más que un instrumento. Luego también hubo culpa también en la propia organización, que habría tenido que respaldar el movimiento colectivista en Aragón, y hizo caso omiso completamente.
el liderazgo del movimiento anarcosindicalista no les gustaba en absoluto lo que pasaba en Aragón, tal vez porque no tenía control. También el mismo argumento de siempre, ¿no? Los líderes no tenían control. Una cuestión muy clara, y es que los detractores de las colectividades que sostienen en parte que fueron impuestas por las columnas y tal y cual, no pueden explicar cómo después de la disolución del Consejo de Aragón, la detención de todo el Comité Regional de la CNT de Aragón y la disolución de las colectividades y de los comités revolucionarios o municipales que había en esos momentos, cómo estas colectividades se vuelven a regenerar sin un sector que no estaba a gusto dentro de ellas, que son los individualistas, y vuelven a funcionar y a producir y a trabajar en común y en colectivo hasta marzo del 38. Volvían a existir porque la gente misma había visto que, mira, en esta manera trabajamos mejor, y sobre todo en las parcelas, que es ridículo que lo haces por tú sola. Entonces, no, continuaba. Y hasta el gobierno republicano tenía que admitir que tenemos que volver con las colectividades, porque eso no puede ser. Eso producía más que antes. Hay también un intento de deshacer el colectivismo porque no es la prioridad para Stalin ni para el Partido Comunista, entonces el sostener ningún tipo de programa colectivo en la España republicana. Y eso se hizo a trancas y a barrancas contra muchos militantes o contra un número de militantes locales del Partido Comunista que sabemos porque han aparecido los documentos, hay documentos aunque muy esporádicos, pero existen, en que demuestran que estaban implicados en las colectividades y que de repente les hacían ver que tenían que separarse y deshacer la colectividad en la cual personalmente estaban implicados. Y eso era un contrasentido. No se explica más que por fanatismo partidista. El Partido Comunista, que quería absorber a todos los demás y que no permitía que se levantaran voces en contra. El hecho de que sea partido único, a rajatabla. Y todo lo peligroso en el partido. Que se forme siempre un comité autoritario que no dé libertad a los demás. Casi se entiende cómo se extermina una corriente ideológica y una organización como es el POU, y en parte se pretende hacer lo mismo con el movimiento libertario y en parte lo consiguen, evidentemente. Y esos los documentos cada vez están saliendo más a la luz, están ahí, vamos. Hubo diferencias muy importantes entre los de abajo en el Partido Comunista y los de arriba. Los de arriba pues llevaban el mensaje de Moscú, ¿no? Los de abajo pues trabajaban en sus pueblos, con sus amigos, ¿no? Con el pueblo. Lo sabía que tenían el carnet de la CNT como trabajadores, sí, pero que se decían comunistas, pero que veían un comunismo libre, veían otra forma de comunismo del que practicaron en Rusia. Y esto es ya, en aquella época, el stalinismo, ya funcionaba de lleno en España.
perdimos todo, nos quitaron todo. Hicieron constar que mi padre había ido a Angüés a vender, que registraron la venta, el acta de venta con 3 testigos y nos quedamos sin nada. El avasallamiento que se hizo a las mujeres que había en el pueblo de familias de izquierdas. El avasallamiento era el siguiente: las llevaban a la barbería, al barbero, y les cortaban el pelo al rape. Después, a muchas de ellas, no a todas, las llevaban al local del ayuntamiento del pueblo, las subían arriba, al piso de arriba, amenazas, burlas, les hacían beber un vaso de aceite recino y las tiraban escaleras abajo. Y cuando llegaban abajo a trompincones, las esperaban unas mujeres tapadas, con unas correas, y se liaban a pegarles a diestro y siniestro todo lo que les parecía. Y después que habían hecho con ellas un desastre, las soltaban a la calle. Cuando vinieron los fascistas lo invadieron todo, entonces ha sido el crimen más horrendo que ha ocurrido en el mundo. Esto mataron los hombres que encontraron por las calles, o por las calles, los iban a buscar donde estaban, y mataron arrastrándolos con mulas por las calles y a pedradas y a peñazos. Porque como los jóvenes no se encontraron, que se habían ido a Francia, todo el mundo, mataban a los viejos pobres. Pobres viejos que no sabían ni leer ni escribir, ni habían dicho nunca nada, ni se entendían de nada. Los mataron así, ¿por qué? Pido la palabra. Fulano de tal pide la palabra. Este fulano de tal, cuando entró Franco, que había participado en la colectividad, iba a la cárcel. O lo iban a multar o lo iban a fusilar. Y no se respeta la vida, ¿qué coño más? La vida es lo único que vale. Pues hay que respetarla. No se puede hablar de un ideal cuando te es capaz de matar. Pero bueno, eso fue triste, pero eso ya pasó. Cuando fue el momento de la evacuación, su hermana Dolores le dijo: Nieves, sale, vamos a marchar porque hay peligro. Dice: sí, dejo que marchen las últimas ambulancias y voy a ir a casa para cogerme un poco de ropa. Dice: pues vamos a la carretera, que date prisa. Y cuando la chica fue a salir con el paquete de la ropa que había cogido, ya estaban las fuerzas franquistas en el pueblo. Ella estaba en casa de sus padres cuando un domingo, así nos lo contaron, pasó alguien y ella estaba escobando delante de la puerta. Dice: ¿no vas a misa? Dice: oh, estoy limpiando un poco. Y después fue la Guardia Civil para detenerla. El padre le dijo: pero si la chica no ha hecho nada. ¿Pero por qué si la chica no ha hecho nada? No ha hecho ningún mal. Dice: oh, usted grita demasiado. Y se llevaron a la hija y al padre. Y al padre lo fusilaron delante de ella. Y ella fue fusilada, detenida y fusilada. Y parece ser que cuando la iban a fusilar, dijo: mis amigos anarquistas me ven ganar. Hubo también la madre de Severiano. Esa mujer debía tener 60 o 70 años. Pero esa, como comprendió que las iban a fusilar, como fusilaron también a la señora María Sanz, esa mujer dijo: pues a mí no me fusilarán, porque me moriré, y se negó de comer. Las otras fueron fusiladas. Nos enteramos: hoy han fusilado en la cárcel de Huesca 6, hoy en la de Madrid 8, hoy todos los entendíamos. Fíjate, qué horror. Y misión cumplida, decían los falangistas en el periódico. Misión cumplida, la Virgen. Fíjate qué misión, matar gente por deporte. Me has de tener narices para eso. Pues sí.
Pues entre 1939 y 1949, durante 10 años, los 10 años siguientes fueron verdaderamente demoledores para el campo español. Podemos, no lo tengo aquí a mano, pero podemos echar un vistazo a un catálogo de una reciente, bueno, hace 2 años, que hizo la exposición el Ministerio de Agricultura, y es verdaderamente demoledor ver las imágenes que aparecieron en el campo español en los años 40, y ver, digamos, los precedentes a lo que los sociólogos llaman la gran transformación de la huida masiva del campo, de los españoles, de huida masiva del campo a las ciudades a mediados de los años 50, porque ya no había nada, y además era tal el nivel de supervivencia que huyeron masivamente. El campo, en ciertas zonas, no digamos en toda España, pero en ciertas zonas de la España republicana pasó de la modernidad del siglo XX otra vez a la Edad Media, a la época en la que solo había el cura, en fin, el cacique, el secretario del ayuntamiento, otra vez a los años 40. Una situación terrible, terrible, es decir, la vuelta de las mujeres a ponerse el pañuelo, a coser allí en Corrico, a comentar las cosas así a sottovoce, por debajo en el lavadero público, las mujeres a comentar las cosas. En fin, una situación regresiva, y eso los historiadores tenemos que, en fin, que decirlo. La situación del campo español pasó en 10 años, pasó de la modernidad a la Edad Media. Fueron construyendo cosas en el camino, día tras día. Y hubo enormes problemas. Y además hicieron todo eso en un periodo de guerra, con todo lo que significa esto, aunque los frentes de Aragón no fueron los más luchados en 36-37. Pero hicieron construcción libertaria, construcción social y económica, en un periodo muy difícil, con muy pocos medios, pero con mucha imaginación y mucho valor. Una revolución debe haber un principio de cultura y saber el camino que hay que emprender para que esta revolución no termine con eso que decir, por ejemplo, ya se ha terminado todo, ya hemos llegado al comunismo libertario, y si después del comunismo libertario hay más comunismo libertario, porque después de la anarquía puede haber más anarquía, según evolucionan los tiempos, ¿no? Eso es lo que quería decir sobre la revolución. Luego, entonces, la revolución se tiene que hacer para que coma el que no ha comido nunca, para que vista el que no ha vestido nunca, y para que beba el que no ha bebido nunca, y para que duerma cubierto el que ha dormido siempre al raso. Sí, señor. Y no tiene crítica eso. Pero yo me quedo con el pozo de aquella experiencia que en su momento fue un experimento muy innovador, único en la historia, muy profundo, muy radical, muy integral, muy ilusionante, con todas sus contradicciones y sus errores y sus aciertos. Y de aquellos momentos, al día de hoy, pues yo cogería los valores de todo aquello, el valor de la solidaridad, del apoyo mutuo, de la asistencia social a todos los componentes de la sociedad, es lo que hoy podríamos coger y aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestra sociedad, para intentar humanizarla, a la naturaleza, para intentar convivir con ella lo máximo posible sin machacarla, que era en parte la pretensión de toda aquella gente. En todas las casas que iba yo, no diré en todas, pero en casi todas había libros y papeles y en cambio, cuando fui en el 78 en España,
No vi ningún periódico en las casas que frecuenté, ni uno. Yo dije, ¿cómo es posible? Nosotros cuando vinimos en Francia no teníamos para comer, pero teníamos para comprar el periódico, porque nos interesaba el saber lo que se pasaba en España. Es decir, que es una educación. ¿Cómo es posible que la gente no lea cuando en Angüés toda la juventud era amante de los libros? No diré toda, pero la mayor, todos los que se llevaron, todos los que eran chicos intelectuales sin haber hecho estudios, todos eran documentados, todos sabían leer, escribir y discutir sobre cuestiones que a veces me pregunto, pues ni eran sociólogos, ni eran economistas, ni eran chicos del pueblo, pero eran instruidos. Me acuerdo ahora de Esteban, ¿cómo se llamaba? Bernabé Esteban, de Villaquemardo, ¿no? Villaquemardo, un pueblo que cayó en la parte fascista a partir de julio 36. Este se escapó, un chico casi sin formación en su pueblo, había pasado por la escuela tal vez entre 6 y 10 o algo así, ¿no? Había formado un núcleo centrista final de 31 en su pueblo, pues en 36 y 37 llevó la organización colectivista en 37 me parece. Primero en un parte de Levante y después en un parte de Andalucía me parece. O sea, alguien que no tenía formación podría diseñar una nueva sociedad. Es una cosa impresionante, ¿eh? Impresionante. Y es lo mismo por todos lados, ¿no? Gente que no tenía verdaderamente formación fueron capaces de organizar la vida de un pueblo, la vida de una comarca incluso, ¿no? Los que nos están acusando fascistas que no queríamos trabajar, se darán cuenta que cuando volvieron, sin haber amos ni burgueses, las tierras estaban trabajadas. Mejor que antes, a un punto que tal vez allí perdimos un poquitín como diríamos, la lógica, que se trabajaba tanto que se arrancaba tierra que no había producido antes para agrandecer el campo y para producir más. Sí, y cuando hemos vuelto 40 años después, en el pueblo, los que fueron nuestros enemigos, que habían pertenecido todos a la falange, nos decían, suerte de lo que nos dejasteis. Y después dicen, si se marcharon las mochillas cargadas de oro en el Pirineo, y cuando subían nos llevaban las mochilas, se les caían los lingotes de oro por ahí. Lingotes de oro por ahí con las alpargatas rotas en la nieve. No teníamos lingotes de oro ni para comprarnos alpargatas cuando fuimos allá. Martín, como yo mismo, fuimos los dos juntos delante un equipo inglés a una zapatería en Isudán. Ah, sí. Me dieron un par de que nos compraron un par de zapatos. Tú viniste a España con aquellos zapatos, sí, y yo también. Y volvía en la retirada del 39 con los zapatos ingleses. No quiero decir que todas esas les hemos vivido, y tanto Martín como yo, desde hemos visto estas cosas, pues me parece que habemos contado lo que hemos visto, lo que hemos hecho, y lo que podíamos haber hecho, que nos fuimos capaces de ir más allá.